Un par de horas antes de la boda de mi hermano, recibí un mensaje que cambió mi vida. No vayas a la boda de tu hermano. Revisa el garaje de tu esposo. Al principio creí que se trataba de una broma de mal gusto, pero cuando abrí las puertas del garaje, me quedé sin palabras. Olga ajustó con delicadeza el cuello de encaje de su vestido y alisó la falda, aunque no tuviera una sola arruga. Hoy era un día especial. La boda de Sergei, su hermano menor. Toda la familia había esperado con ansias ese momento. Sergei era el favorito, el alma de las reuniones familiares, y todos celebraban su unión con Victoria. Como hermana mayor, Olga se sentía profundamente conmovida. Había sido testigo de cómo Sergei florecía junto a Victoria, cómo su rostro se iluminaba con solo verla. El sol llenaba el apartamento con una luz cálida, impregnando el ambiente de un ajetreo alegre, típico de los días importantes. Su madre estaba en la cocina, preparando empanadas tradicionales. Su padre revisaba por enésima vez la lista de invitados, y Olga terminaba de arreglarse. Su esposo, Alexei, ya había salido, argumentando una reunión urgente con un cliente. «No te preocupes, amor. Llegaré justo a la ceremonia», le había dicho con un beso que no levantó sospechas. Pero aún así, algo dentro de Olga se sintió inquieto. Se miró en el espejo. Frente a ella estaba una mujer segura, exitosa, amada. Llevaba 10 años de matrimonio, sin grandes sobresaltos, con una estabilidad que siempre había valorado. Sí, había discusiones ocasionales, pero nada que no pareciera propio de una relación sana. Entonces, su teléfono vibró. Un número desconocido. Olga frunció el ceño. El mensaje era breve. No vayas a la boda. Revisa el garaje de tu marido. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién lo enviaba? Trató de convencerse de que era una broma o algún error, pero algo en su interior no le permitía soltar el asunto. El silencio que se había instalado en casa tras la salida de Alexei ahora le parecía denso, casi asfixiante. Releyó el mensaje. ¿Qué podría haber en el garaje? ¿Por qué alguien le advertiría eso justo hoy? Alexei nunca había sido reservado, o simplemente ella no había querido verlo. Intentó llamarlo, sin respuesta. Debe estar ocupado, pensó, aunque la ansiedad crecía. Trató de distraerse ayudando a su madre, pero las palabras del mensaje le daban vueltas en la cabeza. Finalmente, no pudo más. Decidió que tenía que comprobarlo. Solo una mirada, para quitarse la duda. Recordó que Alexei había mencionado, casi sin importancia, que había dejado una copia de la llave del garaje, por si acaso. Le costó un poco recordar dónde, hasta que dio con ella en el viejo cofre de recuerdos. Tomó la pequeña llave con manos temblorosas. Era solo un trozo de metal, pero en ese instante sentía que tenía el poder de cambiarlo todo. Olga salió de casa en silencio, sin alertar a sus padres. Caminó a paso ligero por las calles soleadas, sintiendo que el calor del día no alcanzaba a tocarla. Por dentro estaba helada. El garaje no estaba lejos. Era una fila de estructuras metálicas, todas iguales, alineadas a lo largo del camino. Buscó el número que correspondía al de Alexei. Frente a la puerta, su corazón palpitaba con violencia. Insertó la llave. Un clic. La cerradura cedió. El interior era oscuro, húmedo, con olor a gasolina y neumáticos viejos. Encendió la linterna del móvil y miró a su alrededor. Todo parecía en orden. El viejo Volga de Alexei, herramientas, cajas con piezas de repuesto. Nada inusual. Suspiró, aliviada. Quizás había sido un error, una broma cruel. Estaba a punto de irse cuando algo en la esquina del garaje llamó su atención. Una gran caja de cartón cubierta por una manta vieja. Se acercó con cautela, retiró la manta y lo que vio la dejó helada. Dentro había objetos personales, un bolso de mujer, zapatos de tacón, un frasco de perfume caro. Olga los reconoció de inmediato. Eran de Victoria. ¿Qué hacían las cosas de su futura cuñada en el garaje de su marido? Abrió el bolso. Dentro encontró una cartera, un neceser, unas llaves y fotografías.
Las sacó con manos temblorosas. En ellas, Alexei y Victoria aparecían abrazados, besándose, paseando por la playa. Estaban de vacaciones juntos, parecían felices. Olga sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Victoria y Alexei. Continuó revisando. En el fondo de la caja encontró una carpeta con papeles, cartas, mensajes impresos. Los leyó uno por uno. Mi amor, estoy tan feliz de que estés aquí. Sé que esto está mal, pero no puedo vivir sin ti. Tú eres mi vida. Me casaré con Sergei por el futuro, pero tú y yo estaremos juntos. Cuando me convierta en su esposa, podremos estar juntos. Te irás de Olga y seremos felices. Olga no podía creer lo que estaba leyendo. Victoria planeaba casarse con su hermano y luego dejarlo por su marido. Todo era una farsa, una mentira cuidadosamente construida. Ambos engañaban a sus respectivas parejas, a su familia, a todos. La traición le provocó una oleada de rabia y tristeza. Quiso romperlo todo, gritar, llorar, pero se contuvo. Sabía que tenía que actuar con inteligencia. Debía proteger a Sergei. No podía permitir que esta boda siguiera adelante bajo una mentira tan ruin. Fotografió cada prueba, el bolso, los zapatos, las cartas, las fotos. Luego lo volvió a guardar todo cuidadosamente en su sitio. No debía dejar huellas. Tenía que ser cautelosa. Salió del garaje, el corazón latiendo a un ritmo desbocado, la cabeza llena de preguntas sin respuesta. ¿Debía ir a la boda como si nada? ¿Revelarlo todo de inmediato? Sabía que aquel no era el momento ni el lugar para escándalos. La ceremonia estaría llena de invitados, todos celebrando. Era un escenario inadecuado para confesiones de infidelidad. Tomó una decisión. Llamaría a Sergei. Le pediría que se reunieran a solas. Tenía que contarle la verdad, mostrarle las pruebas. No sería fácil, dolería, pero él merecía saberlo. Marcó su número. Las señales se alargaron hasta que al fin respondió. «Hola, Ol, ¿pasó algo? ¿Por qué no estás en la boda?», preguntó Sergei con una mezcla de emoción e impaciencia. «Sergei, necesito hablar contigo urgentemente». «Es muy importante», dijo Olga, esforzándose por mantener la voz serena. «¿Qué pasó? Habla», insistió Sergei inquieto. «No puedo contártelo por teléfono. Es algo demasiado personal. ¿Podemos vernos?», propuso Olga. «¿Ahora? Pero tengo una boda», replicó Sergei desconcertado. «Lo sé, pero esto tiene que ver con Victoria», respondió ella tratando de controlar las emociones que pugnaban por salir. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Sergei suspiró, como si intuyera que algo grave se avecinaba. «Está bien. ¿Dónde nos vemos?» «Cerca de la entrada trasera del restaurante. ¿En media hora?» «De acuerdo. Estaré allí», dijo finalmente y colgó. Olga exhaló profundamente. Lo más difícil aún estaba por venir. Tendría que decirle a su hermano que la mujer con la que estaba a punto de casarse le mentía. Sabía que le destrozaría el corazón. Sergei amaba a Victoria con devoción. Siempre había soñado con formar una familia junto a ella. Pero Olga no podía permitir que cometiera un error que lo condenaría a una vida de dolor y engaño. Subió al coche y se dirigió al restaurante. Durante el trayecto pensaba en cómo decirle la verdad, cómo elegir las palabras adecuadas. No quería herirlo más de lo necesario, pero tampoco podía suavizar una verdad tan dura. Al llegar, lo vio esperando junto a la entrada trasera. Estaba visiblemente nervioso, con el rostro tenso y preocupado. Olga estacionó, bajó del coche y caminó hacia él. «¿Qué pasa, Ol? ¿Por qué estás tan seria?», preguntó Sergei acercándose. Sin decir nada, Olga abrió su bolso y le entregó las fotos y las notas. «Mira por ti mismo. Debes saber la verdad», dijo con firmeza. Sergei tomó los documentos, al principio con una sonrisa desconcertada, como si esperara una broma. Pero a medida que pasaba las páginas, su rostro fue perdiendo toda expresión. La incredulidad se transformó en asombro,
y luego en una tristeza profunda. Hojeaba las notas con lentitud, como si le costara entender lo que veía. «¿Qué es esto?», murmuró, con la voz apagada. Olga no respondió. Solo lo observó en silencio, viendo cómo la luz se apagaba poco a poco en los ojos de su hermano, cómo su piel se volvía pálida, cómo sus manos comenzaban a temblar. Leyó todas las cartas hasta el final. Luego alzó la vista. «Esto no puede ser verdad», dijo con un hilo de voz. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Debe de haber un error». «Ojalá fuera así, Sergei», respondió Olga con suavidad. «Pero es cierto. Yo misma lo encontré en el garaje de Alexei». Sergei bajó la mirada hacia las fotos una vez más. Las observaba como si estuviera viendo rostros desconocidos. «No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me haría esto?». Olga dio un paso hacia él y lo abrazó con ternura. «Sé que ahora te duele más que nunca, pero tienes que ser fuerte. Tienes que enfrentar la verdad y seguir adelante». Sergei se separó, se secó las lágrimas con la manga del traje. «¿Qué se supone que haga ahora?», preguntó desconsolado. «La boda es en 1 hora. Todos los invitados ya están aquí». «Tienes que cancelarla», dijo Olga con decisión. «No puedes casarte con una mujer que no te ama, que planeaba usarte». Sergei comprendía que su hermana tenía razón, pero tomar esa decisión era desgarrador. Había esperado ese día con ilusión, había imaginado cada detalle. «No sé cómo hacerlo, no sé qué decirle a la gente». «Te ayudaré», le aseguró Olga. «No estás solo, lo haremos juntos». Lo tomó de la mano con firmeza. «Vamos, tenemos que detener esta boda». Sergei la miró a los ojos. En ellos encontró la fuerza que le faltaba. Sabía que no podía seguir con aquella farsa. No se puede comenzar una vida en común con una mentira. Minutos después, se acercó a Victoria. Ella sonrió al verlo. «Sergei, mi amor, estoy tan nerviosa». «Vika, no habrá boda», dijo él, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. El silencio que siguió fue abrumador. «¿Qué estás diciendo? ¿Es una broma?». «Lo sé todo, Vika. Sé de ti y de Lesha. Vi las fotos, leí tus cartas». Victoria palideció de golpe. «Eso no es cierto. Eso es mentira. ¿Quién te dijo eso?». «No importa quién me lo dijo. Lo importante es que sé la verdad, y no me casaré con una mujer que me traiciona». «¿Cómo te atreves?», gritó Victoria fuera de sí. «¿Cómo te atreves a cancelar la boda? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?». «Entiendo perfectamente que intentaste engañarme», dijo Sergei ahora con una frialdad serena, «y no te lo permitiré». Victoria se giró furiosa hacia Olga, lanzándole una mirada llena de odio. Tú organizaste todo esto. Siempre me has tenido envidia». «No digas tonterías, Vika», respondió Olga con calma. «Solo protegí a mi hermano». «¿Proteger? Lo que querías era destruir nuestra felicidad». Victoria, cegada por la rabia, intentó golpearla, pero Sergei se interpuso y detuvo su mano en el aire. «Vete, Vika», dijo con voz firme y definitiva. «Vete y no vuelvas jamás a aparecer en mi vida». Ella arrancó su brazo y, con una última mirada de furia, salió corriendo del restaurante. Sergei se dejó caer en una silla, visiblemente abatido. «¿Y ahora qué?», susurró. Poco después, como si intuyera que algo andaba mal, Alexei se acercó a Olga. «Olga, ¿qué está pasando? ¿Por qué canceló Sergei la boda?». Olga lo miró con serenidad, pero con una determinación que él no conocía. «Porque Sergei ya sabe la verdad, Lesha. Sabe de ti y Victoria». Por un instante Alexei pareció quedarse sin palabras. El miedo empezó a asomar en su rostro. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó. «Eso no importa», cortó Olga. «Lo que importa es que esto se terminó. Sergei no se casará con tu amante». «¿Tú se lo contaste?». Su voz estaba cargada de ira y desesperación. «Arruinaste todo a propósito». «No arruiné nada, Lesha. Lo salvé a él. Y me salvé a mí,
Fuiste tú quien lo arruinó todo con tu traición. Te arrepentirás de esto, escupió él, y salió apresuradamente. Olga lo observó alejarse. Sabía que él no se quedaría de brazos cruzados, pero ya no tenía miedo. La mujer ingenua que una vez fue, ya no existía. La traición la había transformado, la había hecho más fuerte. Días después, Alexei recogió sus pertenencias y se fue de la casa sin decir palabra. Olga no lo detuvo. Sabía que su matrimonio había terminado en el mismo momento en que descubrió aquella bolsa roja en el garaje. En el apartamento volvió a instalarse el silencio. Se sentó en el sofá, cerró los ojos. Dolía, sí, tenía miedo, pero también sabía que debía empezar de nuevo. Los días siguientes fueron extraños, como si viviera dentro de una película. Se ocupó de los trámites del divorcio, habló con un abogado, trató de rehacerse poco a poco. Costaba, pero lo hacía por ella y por su dignidad. Una tarde, Sergei fue a visitarla. Estaba cansado, pero en su mirada había una luz nueva. «Gracias, Ol», le dijo, abrazándola con fuerza. «Me salvaste. No sé qué habría hecho sin ti». «Siempre estaré para ti, Sergei», respondió Olga con ternura. «Lo superaremos juntos». «Lo sé. Ya empecé a pensar en el futuro. Quiero abrir mi propio negocio. Es algo que siempre soñé». «Es una gran idea», lo apoyó Olga. «Estoy segura de que todo saldrá bien». Esa noche hablaron durante horas, recordaron el pasado y compartieron nuevos planes. Ambos habían sufrido, ambos habían sido traicionados, pero también habían descubierto algo esencial, que la familia, el amor sincero y el apoyo mutuo son lo que realmente sostiene la vida. Olga solicitó el divorcio y, para su sorpresa, el proceso resultó más sencillo de lo esperado. La ausencia de un acuerdo prenupcial jugó a su favor, y todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, el apartamento, el coche, las cuentas, fueron divididos equitativamente. Alexei no presentó objeciones. Más bien parecía ansioso por cerrar cuanto antes un capítulo de su vida que él mismo había arruinado de forma tan absurda. Olga no sintió alegría por la repartición justa. Lo que experimentó fue alivio. La pesadilla finalmente estaba llegando a su fin. Una tarde, mientras organizaba sus cosas en el garaje, preparándose para la mudanza, recibió una llamada de un número desconocido. Su primer impulso fue ignorarla, pero algo la detuvo. Contestó. «Olga, soy Andrei». El nombre le sonó vagamente familiar. «Andrei, perdón, no logro ubicarte», respondió ella esforzándose por hacer memoria. «Trabajé con Alexei en su misma empresa». «¿Recuerdas cuando lo visitaste en la oficina?», sugirió él. Entonces lo recordó. Andrei era uno de esos empleados discretos, siempre en un segundo plano. Lo había visto algunas veces, pero nunca habían conversado. «Sí, claro. ¿Ocurre algo?». Olga notó un matiz de tensión en su voz. «Quería contarte algo. Sé quién te envió aquel mensaje anónimo antes de la boda de Sergei», dijo Andrei. A Olga se le detuvo la respiración. «¿De verdad sabes quién fue?», exclamó sin poder ocultar la emoción. «Fui yo», confesó él, con voz pausada. Olga se quedó en silencio, aturdida por la revelación. «Tú... ¿pero por qué?». La voz de Andrei sonaba amarga, cargada de resentimiento. «Victoria también jugó conmigo. Quiso involucrarse conmigo para escalar en la empresa. Es ambiciosa, manipuladora. Cuando me di cuenta de sus planes con Alexei y de lo que planeaba hacer con Sergei, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo». Olga lo escuchaba atónita. Aquel nuevo dato volvía a sacudir su visión de toda la historia. No solo ella y Sergei habían sido víctimas de engaños, también había habido otro afectado, otro testigo invisible que desde las sombras había decidido intervenir. «¿Por qué no me lo dijiste abiertamente?», preguntó ella con suavidad. «Tenía miedo», admitió Andrei. «Temía que no me creyeras. Temía las consecuencias.
Solo quería que supieras la verdad, y pensé que un mensaje anónimo era la forma más segura. Olga lo comprendió. El miedo, ese sentimiento capaz de paralizar incluso a los más valientes. Aún así, le agradecía su gesto. Gracias, Andrei. Gracias por atreverte a decir la verdad. No sabes cuánto necesitaba esto. Solo quería justicia, respondió él. No soportaba ver cómo te traicionaban, cómo usaban a Sergei. No podía mirar hacia otro lado. Aquella conversación cambió muchas cosas dentro de Olga. Comprendió que su salvación no solo se debía a su intuición y coraje, sino también a un aliado inesperado, movido por su propio dolor. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. Esa misma noche, Olga tomó una decisión. Ya no quería vivir en el pasado. Estaba agotada de tanto dolor, de tantas decepciones. Era momento de empezar de nuevo, con esperanza, con posibilidades. Vendió su parte del apartamento y se mudó a un barrio diferente, lejos de los lugares que le recordaban su antigua vida. Dejó su empleo y aceptó una nueva oportunidad laboral, más interesante, con proyección. Empezaba a reconstruirse, paso a paso. Por su parte, Sergei también comenzaba a sanar. Encontró un nuevo trabajo, descubrió una pasión por la fotografía y empezó a viajar. Llamaba a Olga con frecuencia, compartía sus experiencias, la apoyaba, la cuidaba. La traición los había unido aún más como hermanos. Un día, por pura casualidad, Olga se cruzó con Alexei en la calle. Él parecía demacrado, envejecido. Al verla, bajó la mirada e intentó pasar de largo, pero ella lo detuvo. Alexei, espera. Él se volvió con visible incomodidad. En sus ojos había arrepentimiento. Olga, yo quería pedirte perdón por todo, murmuró. Ella lo miró con calma. Ya no sentía odio ni rencor. Lo había perdonado, no por él, sino por sí misma, para dejar atrás el peso del pasado y abrir espacio a su futuro. Te perdono, Alexei, y te deseo lo mejor, dijo con una dignidad que brotaba desde lo más profundo. Luego siguió su camino sin mirar atrás. Olga regresó a una vida tranquila, pero ahora con la mente despejada y nuevas metas. Había entendido que la traición no era el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde ella sería la única dueña de su destino. Aprendió a confiar en sí misma, a valorar a quienes realmente importan y a no temerle al cambio. Sabía que le aguardaban cosas nuevas, interesantes, desconocidas. Y por primera vez en mucho tiempo se sentía completamente preparada para enfrentarlas.